sesión antepenúltima sesión. Tenemos ahí, estoy viendo a don Cosme Mellado, don Boris Barrera. Tenemos con ellos, ahí los saludamos a don Cosme y a don Boris por acompañarnos esta tarde y vámonos con la cuenta, señora secretaria. Presidente, dos reemplazos. El diputado señor Núñez será reemplazado, está presente, el diputado Boris Barrera y el diputado Alejandro Santana por el diputado Miguel Mellado. Los dos se encuentran conectados, presidente. Igualmente hay una carta de excusa de la ministra de Cultura indicando que por motivos impostergables de agenda previa no podrá estar en la sesión de hoy respecto del primer proyecto de la tabla, pero en su representación el subsecretario de Patrimonio Cultural, don Emilio de la Cerda, junto al asesor legislativo, la abogada de Subsecretaría de Patrimonio Cultural y la abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica Legislativa. Igualmente, hay un oficio del editor de presupuestos al presidente de la tercera subcomisión mixta de presupuestos, José Miguel Ortiz. Informa que la sesión celebrada el 2 de septiembre para conocer la ejecución presupuestaria correspondiente al Poder Judicial, primer semestre de 2021. Esta subcomisión acordó oficiar al ministro de Hacienda, solicitando incorporar en el presupuesto del año 2022 los excedentes del subtítulo 31, iniciativas de inversión, del gasto personal, bienes y servicios de consumo, con la finalidad de darle una mayor holgura económica al Poder Judicial. Respecto a lo anterior, luego se tienen varias reuniones con el Poder Judicial, en los cuales dicha institución dio a conocer la difícil situación en la tramitación de causas judiciales debido a la pandemia. Se analizaron los antecedentes presentados y una decisión positiva para apoyar su administración. Así como el proyecto de ley de presupuesto del 2022, lo que informa la Comisión, considera una provisión en el Tesoro Público destinada a agilizar la tramitación de causas judiciales ralentizadas a causa de COVID-19, así como las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019 en el país. Eso, presidente. Igualmente, hay un oficio de la Dirección Nacional. ¿Algún comentario sobre eso? No. Copia después para el diputado. Ya. Hay un oficio de la Dirección Nacional de Instituto de Previsión Social, remite con fecha 24 de febrero el informe de ejecución presupuestaria y cobro efectivo correspondiente al bono IFE COVID año 2022, y la Biblioteca del Congreso Nacional, que emite el informe de coyuntura económica nacional y escenario internacional, con información confiable sobre la dinámica de la economía nacional, incluyendo información agregada y regional, e incorporando análisis de indicadores relevantes como el índice del empleo, el IMASEC, el IPC, etc. Eso es. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Algún comentario sobre la cuenta? Bueno, entonces tenemos 3 proyectitos hoy día, pero en el primero... Presidente. Sí, diputado Ramírez. Buenas tardes, presidente. Gusto saludarlo. Igualmente, ojalá que haya tenido unas buenas vacaciones. Presidente, perdón, ¿hay espacio para otros fuera de la cuenta? Sí, claro. Sí, comente nomás. Gracias, presidente. Presidente, hay un proyecto que me interesa mucho, por lo que significa, entiendo que tiene discusión inmediata. Yo le quería preguntar si es posible que veamos ese proyecto la próxima vez que usted cite a Comisión de Hacienda, no sé cuándo será la próxima citación, que es el que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad. Creo que este es un proyecto que tiene un apoyo bastante transversal. Creo que un proyecto que promueve el almacenamiento de energía eléctrica en las circunstancias que estamos viviendo de cambio climático, hoy día acentuado por lo que va a pasar con el precio del petróleo dado el conflicto entre Ucrania y Rusia. En fin, es un proyecto de futuro, es un lindo proyecto. Insisto, entiendo que está con discusión inmediata, puedo estar equivocado con este dato, puede que esté consumo. ¿Lo tenemos en la cuenta, señora secretaria, que dice el diputado Ramírez? Sí, esto, presidente, no tiene discusión inmediata porque todas las urgencias caducan al final de diciembre, de enero, la última sesión de enero. Entiendo que mañana el Ejecutivo coloca todas las urgencias. Okay. Pero podríamos incluir mañana o en la sesión del miércoles. Y esto fue despachado el 26 de enero, recién, por la comisión, dependiendo de los otros proyectos, por la Comisión de Economía. Incluirlo mañana o el miércoles. Sí.
Así es. Muchas gracias, presidente. Vamos a evaluarlo, colega, y si es factible lo vamos a incluir mañana o el miércoles. Se lo agradezco mucho, gracias. ¿Algún otro comentario? Gustavo Chilin. Vámonos con el primer proyecto que lo estuvimos conversando con el equipo jurídico, la secretaria aquí, que tenemos algunos problemitas ahí parece, así que le voy a dar la palabra para que explique bien qué salida tenemos, señora secretaria. Presidente, el proyecto de ley sobre la nueva institucionalidad cultural fue despachado por la Comisión de Cultura, pero este proyecto, si bien fue aprobado en general en esa comisión, finalmente durante la discusión en particular no hubo acuerdo, por lo tanto tenía discusión inmediata, no se cumplió el plazo y la comisión evacuó el informe a la sala sin informe. Esto significa de que la sala lo remitió a la Comisión de Hacienda, porque cuando ingresó, obviamente su hoja de tramitación decía Cultura y Hacienda. Sin embargo, como ya lo hemos visto otras veces, si ustedes recuerdan, ocurrió la ley del fármaco, no es posible que la Comisión de Hacienda se pronuncie sobre todos aquellos artículos que no ha despachado la Comisión Técnica. Por lo tanto, la Comisión tiene la posibilidad de devolver el informe a la sala para que la sala pueda hacer dos cosas, o bien señalar ella los artículos, o bien darle mayor plazo a la Comisión de Cultura para que pueda evacuar su informe y ahí señalar específicamente, como dispone el reglamento, cuáles son los artículos de la competencia de esta Comisión de Hacienda. Eso, presidente. O sea que el intento nuestro, y por eso lo pusimos en primer lugar presidente, tiempo atrás, de inmediato, que fue la idea, un proyecto muy importante, esperando que hubiera sido despachado por Cultura, estuviera bien, y por eso la idea era dejarle una Hacienda para que alcanzara a ir a la sala, digamos, en este periodo parlamentario, pero por lo que usted me está diciendo no tenemos ninguna posibilidad de avanzar. Sí, ¿quién me estaba pidiendo la palabra? acá presidente Nasexpress. Subsecretario, gusto saludarlo. El gusto es mío, presidente, muchísimas gracias. Saludo a los parlamentarios que están presentes, a los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, también a los parlamentarios de la Comisión de Cultura, veo aquí al diputado Marcelo Díaz, al subsecretario de la Cerda, a su equipo. Presidente, simplemente para contarle un poquitito cuál es el origen de esto, efectivamente, ojalá pueda usted tener a bien poder escuchar un par de minutos al subsecretario de la Cerda. Nosotros simplemente contarle que este es un proyecto que ingresamos hace muchísimo tiempo. Nosotros nos vimos en la desagradable situación que en la Comisión de Cultura el proyecto no se tramitó. Nosotros al final del día hicimos cumplir, y así lo hizo ver el presidente de la Cámara de Diputados, el reglamento de la Comisión, el reglamento de la Cámara de Diputados, perdón, en orden a que el proyecto, una vez que se cumplieron las urgencias, todo con discusión inmediata, el proyecto, la Comisión de Cultura perdió la competencia. Para nosotros entendemos perfectamente lo que plantea la señora secretaria. A nosotros nos interesa que el proyecto se vaya a la sala para su votación en general, pero obviamente tenía un paso por la Comisión de Hacienda. Entiendo que se aplica un poco lo que habíamos visto en sus minutos de fármacos, y desde luego a nosotros lo que nos interesa es poder que la Cámara de Diputados pueda votar la idea de legislar lo antes posible, y bueno, si se aprueba a favor, se va a un debate en particular, o si se rechaza la idea de legislar, bueno, el futuro gobierno no va a poder presentar una iniciativa dentro de un año. Por lo tanto, nos interesa mucho, presidente, y le termino con esto, que usted pueda cumplir el trámite en la Comisión de Hacienda y ojalá despachar hoy, ya sea con alguna votación o derechamente con la tesis que plantea la señora secretaria, el proyecto a la sala. Y me gustaría que ojalá el subsecretario de la Cerda pudiese contarle en 5 minutos por qué estamos en esta situación, presidente, para que estemos todos claros, y usted también, que dirige la sesión. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. No, sí, efectivamente esa fue la intención, pero viendo la parte formal legal, señora secretaria, entiendo que no tenemos mucha capacidad de No, acción. presidente, no hay capacidad de acción, ninguna posibilidad, las reglas son claras, y por lo tanto lo que correspondería con un oficio, enviarlo a la sala. Ahora, es una norma reglamentaria, por unanimidad se podía, pero lo que corresponde es no sentar jurisprudencia sobre el tema, porque ya lo vimos en fármaco y así se ha actuado en esta comisión. Por lo tanto, mediante oficio, enviar a la sala y devolverlo para nuevo plazo o para que la sala le fije los artículos correspondientes. Intentar a ver si el miércoles podemos avanzar, pero ahora tiene que ir a Cultura, ¿no? También. Depende de
de lo que diga la sala. Sí, ¿qué me decías tú, Subse, que quería comentar algo? Ojalá el subsecretario de Patrimonio Cultural, presidente, don Emilio de la Cerda, para que Ah, don Emilio, ya, escuchemos a don Emilio a ver qué opinión tiene. Buenas tardes, presidente, y por su intermedio a todas las señoras y los señores parlamentarios, a todos también los equipos de la comisión. Tal cual decía el subsecretario Pavés, este proyecto ingresó originalmente en 2019 a la Comisión de Cultura. Posteriormente, y luego de cerca de un año y más de 50 audiencias públicas para evaluar el proyecto en la comisión, se ingresó una indicación sustitutiva al proyecto de ley en 2021, en marzo de 2021, que fue recientemente despachada por la dilación en su tramitación a la Comisión de Hacienda. Es un proyecto de ley, presidente, que aborda un diagnóstico que muchos sectores políticos, varios gobiernos han tenido desde 1970 a la fecha, y es la necesidad de actualizar la ley de monumentos nacionales, que hoy día, entre el centralismo, la obsolescencia de sus categorías de protección y la ausencia completa de herramientas de gestión y financiamiento para el patrimonio, se transforma más en un lastre para la protección del patrimonio cultural que en una herramienta efectiva del patrimonio en Chile. El proyecto de ley tiene disposiciones que descentralizan, que actualizan la composición del Consejo de Monumentos Nacionales, que traen otras categorías de protección que incorporan el patrimonio inmaterial, los paisajes culturales, los sitios de memoria, entre varias otras, que reconocen la diversidad territorial de Chile, y establece medidas de gestión y financiamiento, muchas de las cuales tienen que ser evaluadas por esta comisión. Por ejemplo, exenciones tributarias, no pago del impuesto territorial para bienes patrimoniales protegidos, beneficio tributario e impuesto a la renta para mantención de patrimonio cultural, tanto los protegidos por los municipios como por la ley de monumentos actual, fondo del patrimonio y también subsidios al patrimonio cultural, que fue una propuesta que se levantó en la Comisión de Cultura y que fue acogida en la indicación sustitutiva. Ahí el diputado Marcelo Díaz fue parte también de ese debate en la Comisión de Cultura, que fue incorporada en el proyecto de ley. Además, establece disposiciones contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Hemos visto todos estos días la discusión respecto al retorno de piezas al territorio Rapa Nui, por ejemplo, el caso del Moai. Y esta ley establece inventarios de patrimonio y también medidas para generar el tráfico ilícito de bienes culturales en todo el territorio. Entonces, es una ley que el sector patrimonial, el sector cultural del país entero ha esperado por mucho tiempo, que muchos gobiernos han tratado de modificarla en diferentes momentos. Reitero, esta es una ley del año 70, que está basada en un decreto de 1925, está completamente superado ese marco regulatorio, y nosotros, tal cual lo dijo el subsecretario Pavés, creemos que hay puntos que se pueden debatir, pero que es importante avanzar, porque la verdad es que ya la ley de monumentos no da para más, y cada uno de ustedes, diputadas y diputados que tienen presencia territorial, lo saben perfectamente. Los territorios están acogotados con una protección del patrimonio que es muy centralista y que no tiene disposiciones reales para su conservación. Eso, señor presidente, nosotros esperamos que se pueda avanzar en esta materia, que creemos que es transversal y que debería concitar el interés de un amplio espectro político, y que ojalá pueda ser continuada por la futura administración, haciendo todos los perfeccionamientos que se requieran, pero avanzando y logrando cambiar de una vez por todas la ley de monumentos nacionales, que está obsoleta y que afecta al patrimonio en Chile. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, subsecretario don Emilio de la Cerda. ¿Qué puede, desde el punto de vista del Ejecutivo, ellos pueden hacer algo para, o es más técnica interna nuestra de la Cámara, ¿no? Presidente, la comisión tiene que tomar el acuerdo y luego le puede preguntar al Ejecutivo si mañana le va a poner la urgencia de nuevo, es lo primero, para ver si la sala lo envía a la Comisión de Cultura por un tiempo preciso, el menor. O sea, nosotros acordamos entonces mandar el oficio a la sala, y su secretario Pavé ahí estar atento de renovar la discusión inmediata, que se dio, para con eso ir a la sala mañana en la mañana y a ver si alcanzamos de aquí al miércoles, si pasa por Cultura, a retomarlo. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente. ¿Diputado Barrera? Sí, Diputado Barrera. presidente, gracias. ¿Sabe que todavía no me queda claro
nosotros le solicitamos a la sala que lo envíe de nuevo, que lo devuelva a las comisiones y ahí va a ir a cultura. ¿Qué pasa si la sala se rehúsa? No sé, hay algo que pueda suceder de que esto igual se vota el miércoles porque está en tabla el miércoles. ¿Se puede votar me gustaría preguntarle a la secretaria a través de su intermedio si el miércoles se puede votar si es que no vuelve a las comisiones? Porque yo creo de que debiera devolverse a las comisiones. O sea, buena la información que entregó el subsecretario, pero yo vi un par de comisiones de cultura y la verdad es que esto salió sin ni un acuerdo, tiene un rechazo inmenso en las organizaciones de patrimonio. Hay incumplimiento de una consulta indígena que no se hizo, por los cuales algunos diputados votaron a favor en general, con ese compromiso que después no se cumplió. Entonces creo que aquí ahí está sucediendo algo que es súper complejo, que se está pasando a llevar toda la opinión de las comisiones, de las organizaciones de patrimonio y tratando de a toda costa de pasar este proyecto, no sé por qué. Las organizaciones de patrimonio tienen su opinión, a mí me la han manifestado, y que tiene que ver de que hay muchas de estas cosas que están pro inmobiliaria, pro privatización de cosas que tienen que ver con el patrimonio, lo que decía el subsecretario de la descentralización. O sea, es mentira, siguen los consejos estando en manos, la designación en manos de los delegados presidenciales, o sea, del Ejecutivo. Tiene una tremenda cantidad de contradicciones y de rechazo de las organizaciones, presidente, que creo que no puede pasar a la sala esto el miércoles. O sea, yo me rehúso a dar un acuerdo que tenga que involucre que esto tenga que llegar a la sala el miércoles sin antes pasar por las comisiones. Presidente. Sí, o sea, evidentemente que ha habido, por eso que en cultura estuvo así, pero, diputado Barrera, tomamos por mayoría el acuerdo y ya la sala tendrá que ver ahí en conversaciones con el Ejecutivo cómo resuelven. Ya, pero yo comparto con usted que se ve complicado el trámite porque tienen que resolver ahí, volver a cultura y ahí resolver quién le toca Hacienda. Se ve complicado que salga en este periodo parlamentario. No sé cuál es su opinión, señora secretaria, al respecto de lo que comentaba el diputado Barrera. Presidente, no puede este proyecto de ley irse a ninguna parte sin el informe de Hacienda, o sea, segundo trámite al Senado, digamos, no puede. Lo dice la ley orgánica del reglamento. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la sala les fije, a través de un informe de la Secretaría General, los artículos que debe ver la Comisión de Hacienda, y eso es todo, y es más sencillo. Presidente. Quedamos a la espera de lo que resuelva mañana la sala, Claro, a ver qué podemos hacer exacto. nosotros. Sí, ¿quién está pidiendo la palabra? No se ve muy bien, don Máximo Páez. Don Máximo, su secretario, sí. Sí, para cerrar, mire, nosotros estamos de acuerdo con la intervención de la Secretaría. Nosotros entendemos que acá hay una situación anómala. La verdad es que siento disentir del diputado Boris Barrera porque él sabe que este proyecto ha sido discutido ampliamente por las organizaciones, ha estado muchísimo tiempo en el Congreso y la Comisión de Cultura no lo quiso votar. Por lo tanto, la invitación al diputado Barrera y al Partido Comunista es que lo voten en contra si lo estiman así, no hay ningún problema. Pero como necesitamos el informe de la Comisión de Hacienda, nosotros como Ejecutivo le queremos comentar, presidente, que esto lo vamos a ingresar a la discusión inmediata mañana y a partir de eso nosotros vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados para que excepcionalmente fije cuáles son los artículos de la competencia de la Comisión de Hacienda y de esa forma usted puede evacuar un informe que nos permita el miércoles o el jueves votar el proyecto, ya sea para despacharlo al Senado o ya sea para que se rechace la idea de legislar y por lo tanto no pueda discutirse una nueva ley de patrimonio en más de un año. Así es que nosotros estamos de acuerdo con la interpretación de la Secretaría, presidente. Mañana vamos a pedirle al secretario general y al presidente de la Cámara que fijen la competencia de la Comisión de Hacienda en los artículos pertinentes y le vamos a pedir formalmente que usted pueda volver a citar para despachar por la afirmativa o por la negativa esos artículos y podamos discutirlo en la sala, aunque hay un informe negativo en la Comisión de Hacienda, presidente. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, su secretario, y quedamos en eso entonces, secretaria, atenta a lo que suceda mañana en la sesión de sala y ahí resolveremos entonces para continuar. Pasemos entonces al segundo proyecto que tiene que ver con autorizar a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina. Disculpe, presidente. Sí, diputado Barrera, ¿algo que agregar? El enviar este oficio a la sala es acuerdo por mayoría, es unánime, es su potestad, porque o sea, claro, el subsecretario, como le queda una semana, está pateando la mesa, así dice, votenlo contra los comunistas. La verdad es que nosotros los comunistas no somos los que queremos votarlo en contra, son las organizaciones de patrimonio, todas las organizaciones de Chile que están en contra del proyecto.
No, se aprobó por unanimidad, pero usted expresó que no estaba de acuerdo, entonces por mayoría, diputado Barrera. Muy bien. Vamos Mi voto, entonces. presidente. Sí, ¿quién? Tome la votación. Presidente. ¿Quién está pidiendo la palabra que no se ve? Ah, No el se señor ve ya. Leopoldo Pérez, que se acaba de incorporar, le pide la palabra. Yo creo, presidente, tomo la votación mejor, Tome la para votación. que no haya menos Tome la problemas. votación mejor para que quede claro. Ya, lo que voy a tomar es la votación. A favor, aquellos diputados que están de acuerdo en enviar a la sala este proyecto de devuelto para que resuelva sobre los artículos que corresponden a la Comisión de Hacienda. Los que votan a favor, votan por este acuerdo. Señora Cid, A favor. señor Díaz, no lo veo. Señor Hernández, tampoco lo veo. Señor Mellado Cosme, Abstención. señor Barrera, En contra. señor Ortiz, A favor. señor Pérez, A favor. señor Ramírez, señor Mellado, A favor. don Miguel, A señor favor. Tilly, sí, señor Tilly, Por favor. señor von Mühlenbrock, A favor, señorita secretaria. presidente, señor Lorenzini, A favor, para aclararle al señor Formúlimo, señora secretaria. Sí, Ya. hace No hay tiempo nadie que no le haya se tomado. paraba un carro, que me- Yo me abstengo, secretaria. Diga, ya, señor Ramírez no tiene prendido, señor Javier, pero no los veo. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a favor, 1 en contra y una abstención. Ya, Se en envía esas el condiciones se oficio. envía el oficio entonces. Y saludamos también a la diputada Silla, al diputado Pérez, que veo que se ha incorporado. ¿Algo quería comentar al diputado Pérez, parece? No, presidente, era solamente informar que ya estaba conectado y quería emitir mi voto. estábamos súper preocupados. Sí, sí, porque últimamente no estamos conectados, pero bueno, ya No estamos. podíamos concentrar. Presidente, Sí, presidente, según el conteo, había una abstención. Mellado, don Cosme. Hola, presidente. Presidente, según la información que entrega el resultado de la votación, son 2 abstenciones, no una. También se sumó el diputado Díaz en la abstención. Sí, no está presente. Perdón, pero el diputado Díaz no lo veo presente. No está. Don Cosme, no Que don sé. Cosme está votó presente. Estaba, si votó, si lo vi yo, si votó. No, diputado, disculpe, pero no lo vi yo y tampoco lo vio. Bueno, pero ahí le quedamos su abstención. Está el nombre, pero no está su rostro. No está el rostro. Y tampoco lo escuché, tengo que escucharlo y verlo. ¿Que puede prender la cámara, diputado Díaz? Ay, pero ya. Bueno, esperemos que haga un A gesto ver. ahí para agregar su Me abstención. abstuve, Ahí, señora ahí, secretaria. ahí Me está. abstuve. Pero diputado Díaz, nunca Ahora. lo vi para tomarle la Abstuve. votación. Ya. Dice que se abstuvo. Diputado Díaz, ¿me lo dice, por favor? Abstención. Y diputado Ramírez, que ahora también se agrega. A favor de que vaya a la sala igual. Perfecto. Nadie más que se haya incorporado. Ya. Entonces son 8 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Ya, en esas condiciones Sabemos. enviamos el oficio para Sí. mañana se vea en la sala. Vamos con el segundo tema entonces sobre salud. Tenemos ahí a don Jaime González, experto en el tema, que ha estado aquí también en la comisión otras veces. Dice inadmisible. ¿Ya? Entonces vamos a escuchar la presentación, que nosotros tenemos un artículo que es el primero, si no recuerdo mal, señora secretaria, tenemos el primero y luego tenemos el segundo transitorio, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto? Nos veo. Ahí está, sí, ahí está don Jaime. Sí, yo lo había visto Don Jaime antes. Sí, González, ahí está, así perfecto. que le vamos a dar la Para que palabra nos explique el a don proyecto. Jaime para que nos cuente el proyecto. Tiene la palabra don Jaime González. Presidente, muchas gracias. Saludar a los honorables parlamentarios, a la abogada secretaria y a todo su equipo. Me acompaña doña María José Letelier, que es la jefa del departamento de Hospital Digital. Y si usted lo tiene bien, presidente, le voy a dar la palabra a ella para que haga una breve o brevísima presentación
sobre los artículos que tiene a bien votar la Comisión de Hacienda del día de hoy. Muy bien, María José, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros hicimos una presentación que vamos a hacerla en un tiempo récord, como bien dijo. ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Vamos a hablarles un poco, y esto solo tiene que ver con una lógica de contextualizar bien a qué nos referimos cuando estamos hablando de salud digital y esto de telemedicina y cuál es la importancia de regular en relación a esto, ¿no? Que nos mande, por favor, la presentación, María José. Claro. Sí, señora presidente. De inmediato se la manda. Jaime, ¿tú la tienes? Nosotros se la mandamos después también. Eso, para tenerla nosotros. Es importante saber que con la pandemia todo ha cambiado, la tecnología, vemos que en el mundo cada vez es más tecnológico, ¿cierto? Y esto no está lejos de lo que es salud también, ¿no? Lo vimos durante la pandemia, toda la necesidad que tiene el utilizar la tecnología para poder apoyar y dar atención a nuestros pacientes. Y en esta lógica, la OMS ya hace tiempo define la salud digital como el campo del conocimiento y la práctica relacionado con el desarrollo de la utilización de las tecnologías digitales para mejorar la salud. Dentro de este gran marco de la salud digital existen otros componentes como la e-salud, la telesalud y la telemedicina en un campo un poco más pequeño, que es lo que les vamos a presentar. Nosotros lo que hemos hecho como Ministerio de Salud es definir un modelo de atención en salud digital que esté centrado en las personas, donde consideramos al individuo de manera holística, respetamos sus preferencias y favorecemos el empoderamiento en la toma de las decisiones en salud, dirigido a alcanzar una medicina personalizada. Y en esta lógica tenemos componentes que son más cercanos a las personas, que es cómo nosotros nos vamos a relacionar con ellas, que es lo que se ve en el círculo amarillo, pero a la vez está modulado por una serie de requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos para poder atender o dar sustento a este modelo de atención en salud. Entonces, esto de salud digital o telemedicina no es algo nuevo para Chile. Ya se empieza en el año 2004 a hablar de esto y a tener las primeras aproximaciones con teleelectrocardiología, y esto ha ido avanzando a través del tiempo hasta el año 2017, donde tenemos el Programa Nacional de Telesalud, el 2018 donde llega Hospital Digital, y claramente todos los avances que han habido durante la pandemia. Entonces, recordarle, salud digital es un concepto más amplio y nosotros vamos a hablar hoy día principalmente de lo que es telemedicina. En esa lógica, la telemedicina se define como la provisión de servicios de salud a distancia para los objetivos sanitarios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, realizada por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y las comunicaciones, que les permite intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios a la población. Y en esta lógica podemos tener distintos tipos de telemedicina. Por un lado, una telemedicina asincrónica, donde el paciente consulta a su médico general, al médico de atención primaria, y donde ese médico consulta posteriormente a el médico especialista de forma diferida, ¿sí? Entonces no es en línea, no es al mismo tiempo, sino que es diferida. Y el médico especialista le va a responder también de forma diferida. Por otro lado, tenemos la telemedicina sincrónica de especialidad, donde el paciente de forma simultánea, así como estamos nosotros hoy día, consulta a su médico, que puede ser especialista o médico general u otro profesional de la salud, y aquí lo importante es que es simultánea, al mismo tiempo, ¿sí? Por otro lado, tenemos la telemedicina de apoyo diagnóstico, donde un profesional toma un examen, ¿sí? Este examen a través de distintas plataformas va al equipo de especialistas que va a revisar ese informe y va a generar un informe de esta imagen, ¿cierto? Y la va a enviar al centro original para que puedan tomar las decisiones correspondientes en relación a la atención de ese paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros durante los últimos años? Nosotros, cuando miramos la telemedicina de especialidad en la red asistencial desde el año 2018 al año 2021, vemos que ha habido un incremento
muy importante, principalmente de la telemedicina, que es médico-paciente, de forma sincrónica. La que es médico-médico se ha mantenido más o menos estable en el tiempo y también ha ido aumentando el aporte que hace en esta lógica de especialidades hospital digital, ¿sí? Por otro lado, cuando lo miramos en la atención primaria, vemos que la atención primaria prácticamente no realizaba atenciones médico-paciente de forma sincrónica a través de telemedicina. Sí, el año pasado realizó más de 3 millones de prestaciones. Y también ahí podemos observar cómo Hospital Digital también ha incrementado y ha tenido un aporte significativo en las atenciones sincrónicas de los pacientes. Por otro lado, en los servicios de salud también se ha avanzado mucho. Hemos tenido grandes desarrollos de sistemas propios de ficha clínica electrónica para mejorar la gestión y para mejorar la telemedicina que ellos realizan con recursos propios. Además, se han publicado experiencias exitosas en relación a disminuciones de lista de espera, y con esto lo que logramos hacer es disminuir o evitar los desplazamientos innecesarios de la población y así poder ser un poco más equitativo en la atención de nuestros pacientes. Ahora, cuando miramos qué es lo que ha pasado en Hospital Digital o en la telemedicina al nivel central, vemos que tenemos distintas líneas de desarrollo y que a la fecha, desde el inicio del 2018 al 31 de enero de este año, más de 3 millones de atenciones se han realizado en las distintas líneas, ya sea asincrónica, sincrónica, o de apoyo diagnóstico o relacionadas con las estrategias sanitarias. ¿Y qué es lo que nos dice la literatura? La literatura nos dice, esta es una revisión sistemática, donde habla que los desafíos que tiene la telemedicina, que nosotros también los vemos así, es primero asegurar la privacidad de los datos del paciente, ¿sí? Desarrollar las competencias en los profesionales. No es lo mismo hacer una atención presencial para la cual nos formamos durante 7 años, 6 años o 5 años, que hacer una atención de telemedicina donde tenemos que conocer otras estrategias. La legislación y la regulación tiene que estar dentro de la normativa vigente, la posibilidad de realizar estrategias telemáticas con todas las responsabilidades que eso implica también, y la ética principalmente en lo que tiene que ver con el consentimiento informado. El paciente debe consentir esta modalidad de atención. En esa lógica es que se han presentado las indicaciones para incorporarlo dentro de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, y lo que nos ha dicho el Ministerio de Hacienda, la DIPRES, es que ellos estiman que el gasto son 850 millones anuales asociados a la adquisición de tecnología de la información y particularmente a la compra de infraestructura tecnológica y al parque computacional, ¿sí? Esto, ellos mismos nos indican que se va a financiar con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud. No obstante, si se requieren recursos adicionales, ellos están dispuestos y tienen considerado poder apoyar y suplementar el presupuesto del Ministerio de Salud para estas acciones. Esa era la presentación que nosotros les habíamos preparado para el día de hoy. No sé si hay preguntas. Sí, no sé si María José, quizás Vesna o Carolina quisieran agregar algo o está suficiente. Yo quiero hacer una consulta. Presidente, la diputada Cid quiere hacer una consultita. Sí, Sofía, pero espérame un poquito. Sí, te espero. Para ver si Vesna o Carolina quieren agregar algo y si no entramos ya en debate. Explica que las consultas sobre... No, ya, entonces adelante, Sofía. Ya, muchas gracias. Le quiero preguntar por su intermedio, Presidenta, a María José. Estos 850.000 millones de pesos están incluidos en el presupuesto 2022, me imagino, y nosotros lo aprobamos en el presupuesto que viene. Eso, Presidente. Los de este año, por supuesto, no los venideros. Claro, por supuesto. Por su intermedio, señor Presidente, le respondo a la diputada Cid y le digo que son 850 millones, no 850.000, ¿sí? Millones. Son 850 millones, que hay harta diferencia. Sí, lo que pasa es que salía con 3 ceros, me equivoqué, disculpa. No, también es que yo casi me dio un infarto, pero... Sí.
y recordar que estos son gastos eventuales que podrían necesitarse, ¿no? Hoy día nosotros, de acuerdo a las estimaciones que hemos realizado como ministerio en conjunto con el Departamento de Tecnologías del Ministerio, lo que hemos indicado es que no se requieren grandes recursos extras con los recursos que hoy día tenemos aprobados. Sí podríamos poder empezar y realizar todo lo que está propuesto dentro de la ley, toda vez además que los servicios de salud, ustedes ya lo vieron, lo están desarrollando desde hace 2 años, incluso algunos desde mucho antes. Además recordemos que toda la estrategia SIDRA que tiene que ver con la estrategia de salud digital o las estrategias de digitalizar la atención en salud, tiene más de 27.000 millones asociados, y dentro de eso también parte tiene que ver con el parque computacional, que además estamos solicitando que se cambie hoy día, y para eso ya están los presupuestos aprobados por parte de la DIPRES, que son aproximadamente 13.000 millones más. Por lo tanto, aunque la DIPRES nos indica que ellos estiman que pueden ser 850 millones, no 1.650 millones, es bastante marginal dentro de todo el presupuesto que tiene el sector salud. Y todas las indicaciones que hemos hecho nosotros es que esos recursos con los que hoy día tenemos podemos dar respuesta para este primer año. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. ¿Qué otra, bien Sofía, qué otra quedó claro? Y sí, dice aquí que está tan dentro de salud, y en caso contrario puede Hacienda a través, como dice el diputado Chile, en tesoro público, ya que es el segundo que tenemos que votar, que es el del presupuesto. Sobre el primer tema en genérico, ¿alguna otra consulta, señores parlamentarios? Si no hay más consulta, entonces votemos los 2 artículos al tiro, porque el otro es... ¿Le parece? ¿Diputado Pérez? No, si le parece, presidente, lo votamos. ¿Le parece? No, ¿Le parece? Si le parece, Si le parece, vamos bien. ahí. Si le parece. Ya, entonces, presidente, toma la votación y Sí, entiendo tómala. que es por unanimidad, Hay que tomarlo. Sí, pero no están todos los que tuvieron antes, así que usted van a ordenar, pero que sea rápido, voy a nombrarlo. Perfecto. Señora, ¿Puedo sí. indicar, disculpe, A ¿puedo favor. indicar, Señor lo que Díaz. estamos votando? A favor. Dile que están votando. No veo, Estamos señor votando Hernández. por Señor proyecto. Cosme Mellado. Está preguntando. A favor. Señor Barrera. Por eso. Gracias. ¿Me podría indicar qué es lo que estamos votando, por favor? ¿Qué Sí, artículos son? sí, El son artículo- las normas de Hacienda del proyecto de ley de prestadores de salud que regula a los prestadores de salud para las atenciones telemedicina, que viene de la Comisión de Salud. Son 2 artículos. El primero contiene los conceptos generales, la obligación de los prestadores, y el otro es la imputación al gasto. Eso. Ya. A favor. Gracias. Señor Ortiz. A favor. Señor Pérez, don Leopoldo. A favor. Señor Ramírez. A favor. Señor Mellado, don Miguel. A favor. Señor Chilin. A favor. Señor Formiolenbro. A favor, señorita secretaria. Dale con que ayude. Presidente. Para evitar, Muchas gracias, diputado Formiolenbro, no hay problema. Presidente. Señor No está Lorenzini. pensando. No, es que me está llamando el diputado Rutia. Ya, sigue. A favor, señor secretario. 11 votos a favor, presidente. 11-0-0. Sí. Diputado informante, Diputado informante. experto en salud. Ay, ay, Seguro que le toca a José Miguel Ortiz. ay. No, A ver, biologita, acá. No, experto en salud no. Ya no, ya. El diputado Pérez. Él es experto en salud, sí, trabajó en la Muy bien. MUNI, en salud y todo, así que don Leopoldo Pérez le toca informar este proyecto. Gracias, presidente. Bueno, entonces agradecemos a nuestros invitados, a don Jaime González, María José Letelier, a Besna Sadando y también a Carolina Cunil, y damos paso entonces al tercer proyecto,
que estaba muy interesado el senador Montes sobre este proyecto, que es uno de los autores. Yo también. Ya hay varios otros senadores, ahí está don Ricardo Lagos, que lo vi que por ahí delante estaba presente ahí, don José Miguel Insulza, don Jorge Pizarro, y el que no fue senador, diputado Chilin también. No, yo no soy senador, pero estoy interesado, presidente. Muy interesado. Entonces está el senador Lago ahí, lo saludamos, qué bueno, y le vamos a dar la palabra a él en primer lugar para que nos cuente del inicio, y luego ya hablamos con los expertos tributaristas, abogados, Safi y Guerrero que nos acompañan, pero le damos la palabra al senador para que nos cuente su proyecto. Bueno, primero nada, un gusto saludarlo a usted, señor presidente, con su particular estilo dinámico, a la señora secretaria, a los colegas diputados y diputadas que nos acompañan el día de hoy. Voy a ser bien breve. Yo la verdad que prefiero escuchar a los expertos ahora y ver si es posible avanzar rápidamente con este proyecto. El proyecto lo que persigue, en una palabra, es combatir la ilusión y la evasión tributaria. Lo que hace es establecerle funciones nuevas al servicio de impuestos internos, y en eso nos cuidamos muchísimo nosotros a la hora de redactar el proyecto. Es establecer información que las entidades bancarias y financieras deben suministrar respecto al movimiento en cuentas corrientes u otros, para objeto de poder tener una mayor fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos. Lo que hacemos en este proyecto no va más allá de lo que hacen muchas legislaciones internacionales, experiencia comparada, incluida en América Latina. ¿Ya? Aquí no se vulnera el llamado secreto bancario. Acá se sigue requiriendo para ciertas operaciones de fiscalización la concurrencia del Poder Judicial en estas materias. Lo digo porque eso ha sido una preocupación que tuvieron algunos sectores y algunos senadores y senadoras cuando tramitamos este proyecto. Yo quiero señalarles de que la evasión en Chile es relativamente alta. Ha habido recién un mejoramiento bien importante, lo informó el director en materia de la fiscalización del IVA, en materia del impuesto al valor agregado. Pero lo que dice en relación con otro tipo de impuestos, aún hay una brecha muy grande que cubrir y que mejorar. Entonces, este proyecto es bienvenido, es un proyecto que, como señalo, no modifica la atribución del Servicio de Impuestos Internos, con lo cual tiene un quórum especial, no debería ser declarado inadmisible en ese sentido, que introduce una herramienta adicional, sí, que genera preocupación de aquellos que hoy día no pagan su impuesto, sin duda, y que va a permitir mayor recaudación, no me cabe tampoco ninguna duda. ¿Ya? Este es un proyecto que además le dimos un tratamiento bastante largo en el Senado, no sé si está el informe ahí, pero fueron muchas sesiones, porque nos hicimos cargo, o tratamos de hacernos cargo de las prevenciones que tuvieron varios de nuestros colegas, en particular, me acuerdo del senador Juan Antonio Coloma en la Comisión de Hacienda, también por su parte el senador García, quien, si mal no recuerdo, me puede corregir, si la secretaria o presidente de la comisión concurrió favorablemente con su voto el senador José García Rubinó. Entonces, y fue un proyecto que tuvo una... Sí, hubo 4 senadores a favor y solo el senador Coloma fue el que no dio el apoyo al colega. Entonces, lo que yo quiero transmitirle es que este proyecto no es un proyecto maximalista. Proyectos maximalistas son aquellos que le dan todo tipo de atribuciones al Servicio de Impuestos Internos, y solamente para ponerlo en perspectiva, la administración del presidente Biden en Estados Unidos, a objeto de avanzar en el tema de evasión tributaria, aprobó un paquete que es increíble, un paquete de apoyo económico al Servicio de Impuestos Internos por decenas de miles de millones de dólares, con el cual esperan recaudar sobre 800.000 millones de dólares. Y son medidas muy intrusivas. Comparado con lo que queremos hacer nosotros acá, no pasamos a llevar a la legislación vigente, y lo único que le estamos pidiendo a las instituciones financieras y a los bancos es que suministren información respecto al movimiento en determinado tipo de producto financiero sobre ciertos montos. Y si es que a ese movimiento le surgiera alguna duda o inquietud al Servicio de Impuestos Internos, pudiera recabar información sin menoscabo alguno para los titulares de cuentas o de dichos movimientos. Presidente. ¿Sí? Presidente.
Yo, señor presidente... Te interrumpo, pero ahí dejemos que termine primero el senador. Allá, perfecto. Sí, no, lo dejo hasta acá, simplemente, y este es un proyecto que lo hemos patrocinado junto con el senador Monte y el senador Jorge Pizarro. Y está ahí, lo digo, aprovecho de decir acá, está ahí don Francisco Safi, que es uno de los asesores que nos ha apoyado en esto, un experto tributarista, junto con otros, pero yo valoro que está acá hoy día y que ojalá pueda ser la posibilidad de que lo puedan oír y conocer más en detalle el contenido del proyecto. Gracias. Muchas gracias por su aporte, senador. Y don Ricardo Lagos, te pediría, Leopoldo, que esperemos primero la intervención de Francisco Safi y luego iniciamos ya un debate, un tema bastante interesante y novedoso, ¿no es cierto? Y por lo tanto, perfecto. Además no me cabe duda dónde está don Francisco Safi, porque lo veo que está ahí lleno de libros atrás, por lo tanto es un buen colega tributarista, nos conocemos entre los tributaristas, así que está clara la visión. Don Francisco, don Pancho, tiene la palabra. Presidente, chequee que no sea un fotopantalla esos libros, puede ser un fotopantalla nomás. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Y solo quería ratificar las palabras del senador Lagos. Este es un proyecto de ley que entrega más información al Servicio de Impuestos Internos, que le permite ejercer las facultades legales que ya tiene. En ese sentido, como bien decía el senador Lagos, no se le entrega ninguna facultad adicional al Servicio de Impuestos Internos, sino lo único que se le facilita es el acceso a información de movimientos bancarios de acuerdo a determinados saldos, según lo especifica el proyecto de ley. No hay en ningún caso violación del secreto bancario en los términos en que está regulado hoy día, sino que es un paso previo que al Servicio de Impuestos Internos le permitirá, en caso de ser necesario, levantar el secreto bancario en términos más eficientes. O sea, vale decir, el procedimiento legal para levantar el secreto bancario no se ve modificado en caso alguno, sino que el Servicio de Impuestos Internos va a tener acceso a información que le va a permitir utilizar de manera más eficiente ese procedimiento. Eso yo creo que es bien importante de mencionar, y como decía además el senador Lago, está orientado a aumentar la recaudación mediante una mejora de la fiscalización de elusión, en particular en el impuesto a la renta. Porque en el impuesto a la renta lo que se ha determinado según algunos estudios de expertos es que efectivamente hay un monto de elusión muy alto al cual es muy difícil de acceder en términos de información, porque, como bien sabemos nosotros, la elusión se disfraza de estructuras legales para lograr resultados tributarios que van contra la ley. A eso, además, se suma que se intenta reponer una norma que existía, fue aprobada por la Cámara de Diputados, una norma bastante importante sobre información de inversiones en el extranjero, que estuvo vigente entre el año 2015 y el 2020, porque fue aprobada en la reforma de 2014, y la reforma de 2020 se modificó de una obligación de entrega de información de inversión por una facultad del Servicio de Impuestos Internos, lo que hacía poco eficiente ese trabajo, porque el Servicio de Impuestos Internos precisamente lo que se buscaba era que tuviera información respecto a esas inversiones para poder fiscalizar, porque de lo contrario necesita ir preguntándole a todos los contribuyentes dónde están las inversiones y de qué se trata para poder ejercer sus facultades. Acá lo que se busca es reponer ese carácter obligatorio de la obligación de información, y nuevamente, como decía el senador Lagos, se buscó hacer de forma tal de respetar todas las reglas constitucionales vigentes en lo que dice relación con iniciativa exclusiva del presidente de la República, y por lo tanto fueron modificadas algunas de las consecuencias de estas últimas reglas que en su versión original implicaban la tributación del artículo 21 de la Ley de la Renta, vale decir, un retiro presunto. En esta oportunidad eso no se incorporó porque se estimó que por la secretaria de la Comisión de Hacienda del Senado, que eso implicaba efectivamente una atribución especial del presidente de la República en sus facultades exclusivas. Entonces eso se modificó y lo que se intentó hacer es evidentemente no generar ninguna contradicción con la Constitución vigente, ninguna facultad extraordinaria para el servicio, sino que entrega de información para ser más eficiente y para hacer más exitoso
su operación normal de fiscalización. No sé si tienen alguna duda en particular a la cual yo podría hacer referencia, pero como decía el senador Lagos, también es un trabajo de largo plazo en el cual también participó don José Riquelme, que está acá presente en representación del Ministerio de Hacienda. Hola, José. Y fue un trabajo, diría yo, bien iterado, constantemente con el Ejecutivo y con los senadores de gobierno y de oposición. En ese sentido, creo que es un trabajo que ha tenido un tiempo suficiente de maduración y que sería bueno que ustedes, si tuvieran dudas o quisieran hacer preguntas, las pudiéramos responder. Gracias, señor presidente. Gracias, Francisco Safi. Y efectivamente veo que está ahí el tributarista don José Riquelme. Le vamos a dar la palabra a ver si tienen alguna opinión también. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Un gusto saludarlo a usted por su intermedio, por supuesto, a todos los demás diputados integrantes de la comisión, al senador Lagos, al profesor Safi. En estas, las últimas ya sesiones que voy a tener la suerte de compartir con ustedes. Y efectivamente, como señalaba el profesor Safi, el senador Lagos, este es un proyecto que se discutió latamente en el Senado. Sin embargo, lo que uno no podría argumentar en contra de este proyecto es que es un proyecto que se ha legislado de forma rápida. No ha sido así. Ha sido un debate bastante rico en cuanto a los aspectos técnicos. Sin embargo, el Ejecutivo no ha estado a favor de esta iniciativa, porque acá hay una discrepancia, por cierto, legítima, respecto de si se toca o si se vulnera las normas del secreto bancario. La opinión que como Ministerio de Hacienda nos formamos es que luego de escuchar las intervenciones de distintos tributaristas, el profesor Safi, el profesor Guerrero, el profesor Mario Silva, el profesor Cristian Blanch, la verdad es que no existía un consenso transversal de que la norma fuera absolutamente necesaria. Por ejemplo, el profesor Mario Silva señalaba que las normas para lograr conocer las cuentas corrientes de los contribuyentes se había aplicado por el Servicio de Impuestos Internos en los últimos 8 años 4 veces, y de esas 4 veces, 2 veces ya había sido un resultado esperado por el Servicio de Impuestos Internos, es decir, se había levantado el secreto bancario. Y respecto a los expertos constitucionalistas, la verdad es que ninguno se mostró bastante conforme con la manera en que el proyecto abordaba la protección de la privacidad que la Constitución hoy día establece en favor y que asegura a favor de todas las personas. Entonces, la verdad es que nosotros, por cierto, que ayudamos en la iteración, apoyamos dentro de lo que pudimos la discusión en general y en particular, y también como Ejecutivo hicimos una propuesta. Nosotros lo que quisimos hacer fue mejorar el mecanismo que hoy día existe en el Código Tributario, en el artículo 62 bis, en virtud del cual el Servicio de Impuestos Internos ejerce un procedimiento para poder levantar el secreto bancario y conocer la información contenida en las cuentas corrientes de los contribuyentes. La indicación fue rechazada, se estimó que no se estaba haciendo un cambio sustantivo. Eso, por supuesto, es materia de opinión y de discusión. Nosotros considerábamos que sí, porque el Servicio de Impuestos Internos hoy día puede o no ejercer las acciones para levantar el secreto bancario. Nosotros como Ejecutivo lo que hicimos fue proponer una indicación en virtud de la cual obligábamos al Servicio de Impuestos Internos a avanzar en esta materia. Y a nosotros nos parecía que era un avance relevante y un avance que, por una parte, lograba ir hacia la dirección de combatir la evasión y la elusión tributaria, que es un fin compartido por todos, por supuesto. El tema es cómo hacerlo. Y en el cómo hacerlo nosotros considerábamos que estábamos logrando avanzar en ese objetivo sin vulnerar las normas del secreto bancario, porque acá no solamente se conocen los saldos de las cuentas corrientes de los contribuyentes, sino que también los abonos. Es cierto que las cantidades no son cantidades pequeñas, estamos hablando de 1.500 UF, 47 millones de pesos. Hay cosas que en la discusión, en particular, si es que este proyecto llegase a ser aprobado en general, que se podrían mejorar en la redacción, pero como Ejecutivo hasta el minuto nosotros hemos optado por un camino diferente. No nos ha parecido que luego de la discusión en general en el Senado era un proyecto que
debiese ser apoyado por el Ejecutivo, pero una vez ya aprobado y respetando la voluntad del Congreso en ese sentido, hicimos una propuesta propia, propuesta que fue rechazada, y bueno, y el proyecto hoy día ya se encuentra en este segundo trámite constitucional y esperamos, por cierto, que esta discusión sea tan consensuada y tan profunda como lo fue también anteriormente, como lo ha sido en otras oportunidades en esta comisión, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Riquelme. Ya despidiéndose, le daremos la palabra el miércoles para que se despida de verdad. Y vamos a entrar a los comentarios. Tengo al diputado Pérez y al diputado Ortiz que me han pedido. Diputado Leopoldo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, saludar a los invitados, especialmente al senador Lagos, que explicó a nombre de los patrocinantes de este proyecto, y al tributarista profesor Safi, entiendo, profesor académico. Y las preguntas que tengo y las dudas que tengo de este proyecto, en primer lugar, de acuerdo a lo que los propios expositores han manifestado. El profesor Safi decía que respecto a los saldos, pero también me suma las preguntas del señor Riquelme respecto a los abonos. ¿Y qué tipo de saldos? ¿Son los de cuentas corrientes o de otros instrumentos financieros? Segundo, no se explica o no queda claro cuál es la potestad que se le estaría atribuyendo al Servicio de Impuestos Internos, en el entendido que, entiendo yo, del texto que nos llegó recién, digamos, y después de, creo, 4 meses de discusión en el Senado y en la Cámara de Diputados recién lo estamos viendo hoy día, me imagino que habrá más invitados, presidente, el hecho de que es una etapa previa a lo que es el levantamiento del secreto bancario que contiene hoy día la legislación vigente y que es una modificación. Y decía que era para mejorar el proceso, o sea, conocer ex ante esos datos para después hacer la presentación. Esa es la primera pregunta al señor Safi, que me queda duda, y también respecto a qué tipo de saldos y abonos, independiente de las cuentas corrientes, más allá de los montos. Otra pregunta, presidente, tiene que ver con el hecho de que si un fiscalizador de impuestos internos que lleva a cabo una investigación, producto, tal como lo planteó tanto el senador Lago como el profesor Safi, respecto fundamentalmente a evitar la elusión en lo que se corresponde al impuesto a la renta. Yo creo que hay otro impuesto, pero también el impuesto a la renta. Entonces me gustaría si lo pudiera especificar un poquito más, porque queda un poco claro, a mi entender, la explicación. A lo mejor requiere más tiempo, esto mayor madurez, porque si nos vamos a que las elusiones hoy día están no solamente, bueno, particularmente por el impuesto a la renta, por los montos, pero también tenemos lo que se acaba de publicar y promulgar después de 14 años, la ley del comercio ilegal, que en el fondo lo que uno ve en la calle es la punta del iceberg, y es hacia atrás donde está el problema, donde hay falsificación, donde hay internación de productos ilegales, donde no se vende con boletos, o sea, se va del IVA, se va de todo tipo de información. Es decir, yo también quiero preguntarles derechamente a los autores y al profesor Safi, como uno de los colaboradores en este proyecto, si esto también busca meterse por parte de impuestos internos, que nunca he sabido yo que quiera meterse en lo que es el lavado de activos, porque eso tiene directa relación también con el impuesto a la renta, así en mi entender. Y por lo tanto, quiero hacer esas consultas. Y lo otro, si en el Senado se demoraron 4 meses en discutir este proyecto, yo creo que por lo menos la Cámara de Diputados, partiendo hoy día la discusión, y así lo tiene expresada la citación a esta Comisión de Hacienda, podamos tener la posibilidad de también tener el tiempo y la posibilidad de escuchar a otras personas y de discutirlo, porque me parece de especial relevancia, uno, por el impacto que podría tener, lo cual yo creo que nadie podría estar en desacuerdo, en el sentido de evitar que se haya vulneración de la ley de la renta, la recaudación tributaria, etcétera, etcétera, que en Chile es bastante alta hasta el momento. Pero también, por otro lado, no solo cuidar el secreto bancario, que es un derecho básico y fundamental, sino que también me preocupa que cualquier funcionario de impuestos internos discrecionalmente, sobre todo el área de la fiscalización, pueda llegar y solicitar información de aprobarse esta ley en los términos que está, sin una autorización de un tribunal, sin una autorización o del Ministerio Público, o sin la autorización, por último, y digo último porque es lo pertinente,
de una orden que emanaba por el Tribunal Tributario Aduanero, porque por eso yo me sentiría bastante más tranquilo, dadas las características que a veces conocemos de los fiscalizadores. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Pérez. Don Leopoldo, sí, efectivamente lo que vamos a hacer es votar hoy día en general y de ahí darnos espacio para indicaciones, tanto del Ejecutivo, como ha dicho don José Riquelme, que posiblemente pudieran venir, de los parlamentarios, y escuchar algunos otros expertos también para hacer un buen proyecto, pero hoy día lo votaremos en general. Y el diputado Díaz me dice que tiene que irse a asumir una subsecretaría, si puede dejar su voto. ¿Habría acuerdo en que deje su voto con la secretaria? Vaya a asumir nomás, tranquilo, diputado Díaz, acompaña al diputado Monsalve, ya, y vamos a darle la palabra entonces al diputado don José Miguel Ortiz. Perdón, diputado Díaz, ¿cómo vota? Disculpe. ¿Cómo vota? Sí, perdón. Por WhatsApp, ¿ya? Por favor. Le mando el voto ahí a la secretaria, ya. Suerte en su asunción, su secretario. Tiene la palabra, diputado Ortiz. Estimado presidente, autoridades presentes, Pepe, le dicen Cote por si acaso, ¿eh? Lo acostumbramos a llamarte Cote porque hay hecho un gran aporte, hombre, un profesional joven a la patria, digamos. Mira, a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. En el artículo permanente que se planteó, con los distinguidos senadores a los cuales felicito, se está modificando un decreto ley del año 74. Qué importante eso, la fecha. Yo creo que ha corrido mucha agua bajo los puentes de todo lo que significan sistemas financieros y bancos, entre ellos por ahí, acuérdense, una quebrazón de bancos. Yo creo que el proyecto está bien hecho, el proyecto está en el camino correcto, porque aquí todo el mundo te habla de la evasión. Esta es una posibilidad que disminuya la evasión. Y aquí se dijo una cosa que es cierto. Ya tienen la obligación los bancos, en este caso, y instituciones financieras, informar al Servicio de Impuestos Internos. Y esas cosas de la vida, en la última reforma que hicimos tributaria, el Ejecutivo planteó que debiera ser en otra forma, y la aprobamos. A mí me preocupa que no se apruebe esto. Yo creo que es una mala señal. Y creo que los bancos y las instituciones financieras deben hacerlo. Y deben hacerlo porque qué manera, es cierto, los bancos no son instituciones de beneficencia, pero qué manera, cómo se adecúan a las situaciones complicadas que hay económicas, de repente después del estallido, la pandemia, etcétera, 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 y resulta que no quieren cumplir con los grandes para dar una información que sea una información real y efectiva. Ese es el tema de fondo. Así que yo, por lo tanto, voy a votar a favor. Mi interés, voy a votar ahora a favor en general y naturalmente que esperaremos las indicaciones respectivas. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Ortiz. Don José Miguel. Adelante. Don Marcelo Chilin tiene la palabra. Y después el diputado Ramírez. Sí, estamos siguiendo el orden. Gracias, presidente. Tal como lo dijo el asesor de los parlamentarios autores de esta moción, el proyecto desde el punto de vista de su impecabilidad constitucional no está en discusión. Aquí no se le están proponiendo nuevas atribuciones al Servicio de Impuestos Internos, no hay nuevos gastos. Es mentira que el acceso a la información queda librado a la arbitrariedad de un funcionario de impuestos internos que por sí y ante sí le solicita a quien quiera la información de que se trata en el proyecto. Esto está regulado, es una obligación de las entidades financieras, una vez al año, el entregar esta información. Y es solo una vez al año y es una obligación del objeto de la ley. De modo que es una argumentación bastante rebuscada, fuera de la realidad, fuera del proyecto, no tiene nada que ver con el proyecto. Y señor presidente, llevamos décadas discutiendo sobre esto. Como se recuerda en la intervención del senador Lagos,
en la reforma tributaria que ayudamos a impulsar a la presidenta Bachelet, usted mismo, José Miguel Ortiz, en fin, en esta Cámara se aprobaron medidas de la llamada cláusula antielusión, que se llegaron a aplicar en un periodo de tiempo. Lo que ocurre es que Piñera y su afán de, bueno, tener espacio para cambiar las cosas y manipularlas, prácticamente derogó la norma antielusión. Yo quiero decirle, señor presidente, que este debiera ser un tema que casi no se discuta. Moralmente, estas medidas son irreprochables. Yo no entiendo cómo todavía hay en Chile gente capaz de venir a defender el oscurantismo. ¿Qué es lo que tienen que ocultar que tanto defienden el secreto bancario? ¿Será que es el modo a través del cual Chile es el país que tiene más 1.000 millonarios en Sudamérica? ¿Será la manera en cómo llegaron a ser 1.000 millonarios no pagando impuestos? Señor presidente, si aquí todo el mundo obrara correctamente y pagara de acuerdo a lo que corresponde según la ley sus impuestos, no necesitaríamos reforma tributaria. Hay ahí entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Y no habría que mover una coma de las leyes tributarias. ¿Pero por qué va a haber que hacerlo? Porque, bueno, el sistema integrado también favorece el oscurantismo, este cuento de los créditos tributarios, que mi empresa pagó, entonces yo descuento de aquí y de allá, y vamos armando el enredo para finalmente terminar en cero utilidad y por lo tanto no pago impuestos. Señor presidente, me llamaron ayer de la radio de Vivo para preguntarme por un artículo que salió en La Tercera, que es de propiedad de uno de los 1.000 millonarios, el señor Sayé, que qué opinaba sobre esta idea que se estaría discutiendo en el entorno del futuro Ministerio de Hacienda, de primero hacer una reforma como para cerrar los forados de la evasión y la elusión, y luego, en otro momento, hacer una reforma derivada de un pacto fiscal, que implicaría reformas estructurales al sistema tributario, y etcétera, etcétera. Señor presidente, yo sé que tienen mucha plata y que son muy pillos, y esa es una nueva pillería. El gobierno del presidente Boris y nuestro amigo Mario Marcel no tienen que escuchar estos cantos de sirena. Este gobierno entra con toda la energía política, social y cultural que le ha dado el pueblo chileno, y tiene que aprovechar ese momento para hacer las reformas de entrada, sobre todo aquella que le permite realizar las demás, porque la reforma tributaria es condición sine qua non de la realización de las demás. Le aseguro, señor presidente, que si le hacen caso a La Tercera, que ha inventado este debate, le hacen caso a La Tercera, lo que vamos a tener es que van a salir algunas normas antielusión y las otras van a quedar para las calendas griegas, porque todos sabemos que los gobiernos, con el paso del tiempo, van perdiendo el apoyo entusiasta inicial y se van debilitando. Entonces aquí, aunque no tenga que ver directamente con este proyecto que yo voy a apoyar con entusiasmo, a pesar de que lo encuentro más amarillo que los que firmaron las famosas declaraciones sobre la Convención Constitucional, yo no veo que tanto mío meterse con el secreto bancario y terminar de una vez con todas, con uno de los grandes elementos que permiten la evasión y la elusión. Pero yo quiero advertirle, señor presidente, como seguramente ustedes van a estar también en ese debate, aunque ya no estén en la primera línea parlamentaria, de que aquí no hay que dejarse engañar de que primero hagamos la cosa que es más fácil y después la otra. No. Esa es una picardía. De la chispeza de los chilenos deriva todas estas cositas de que aprovechemos que está el senador Lago y va a seguir pendiente de estos temas, para que
como a él lo van a escuchar porque sigue siendo autoridad, les haga ver que no pisen el palito, que no piquen. ¿Ah? Es mala la lombriz que está proponiendo la tercera y el señor Sayé, 1.000 millonarios, como ¿Qué dijiste la tercera? lo mismo que le estoy diciendo ahora. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Chilin. El hecho que esté apurando al senador no es porque esté dudando de los 4 años que le quedan. No. Ya. No, pero no puede ser. No sé, ya. Presidente. Vámonos con... Está hablando, Ricardo. Presidente. Senador, sí. No, solamente quiero excusarme que me debo retirar porque tengo una actividad importante ahora. Y bueno, solamente agradecerle el espacio, desearle éxito, ojalá que lo pueda votar en general. Y además le voy a pedir a don Francisco Safi, si lo estima pertinente, y usted también, que pudiera responder alguna de las inquietudes que han planteado algunos de ustedes, en particular el diputado Leopoldo Pérez. ¿Ya? Muchas gracias, y nos senador. Riquelme más allá. En el caso de usted no es como el diputado Díaz, porque evidentemente los ministros ya están nombrados, así que usted va a seguir de senador, así que vaya con su función. Quiero jugar los segundos tiempos, no se preocupe, presidente. Ahí lo daríamos entonces. Muchas gracias, senador Lago. Vamos a darle la palabra al diputado Ramírez. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo creo que es indispensable que nosotros tengamos una legislación que permita que todos paguen los impuestos que deben pagar. Una legislación que impida la trampa, que impida el reducir la cantidad pagada de manera artificial, que postergue el pago de impuestos con mecanismos que van más allá de los que expresamente señala la ley. Creo que es fundamental porque está dentro del ámbito de la justicia, que todos cumplan con la ley y que los impuestos se paguen, y para eso hay que dotar al Servicio de Impuestos Internos y establecer en la legislación herramientas que sean eficaces para que eso ocurra. Debe haber fiscalización. Deben existir las herramientas que permitan, los dientes, que permitan atrapar a aquellas personas que mediante, perdón lo poco jurídico que voy a decir, mediante martingala, posponer o incluso evadir impuestos. Pero, presidente, como en toda legislación relevante, muchas veces hay dos bienes jurídicos que se contraponen. Esto ocurre en muchas legislaciones de distinto tipo. Hay ejemplos clásicos, que lo hemos nombrado en esta comisión antes. La disyuntiva que se genera entre burocracia, por ejemplo, y eficiencia. Entre burocracia y corrupción. Menos burocracia, por ejemplo, que sea un solo el funcionario público que tiene que estudiar y sancionar algún tema, da más espacio para la corrupción. Más burocracia, que haya 17 funcionarios por los cuales tiene que pasar el papelito, implica menos corrupción. Tener un Estado en el extremo burocrático es lo menos eficiente que hay. Tener un Estado sin nada de burocracia propende a una corrupción. Hay una disyuntiva, hay que lograr un equilibrio. Esto se produce también en otros temas. ¿Sí? Lo podemos discutir en temas nuevos, ambientales. Está el tema de la productividad versus el cuidado del medio ambiente. Si uno tiene medidas muy restrictivas, si se impidiera que las empresas pudiesen contaminar nada, la productividad caería dramáticamente. Si uno no tuviera ninguna norma ambiental, la productividad subiría brutalmente, pero se dañaría el medio ambiente. Hay que lograr un equilibrio, porque son dos bienes, la productividad y el cuidado del medio ambiente, buenos, deseables. Y hay que buscar el equilibrio. Y en esta misma mesa lo hemos discutido respecto al sueldo mínimo y lo hemos discutido respecto de tantos temas. En la Constitución, en el artículo 19, hay una clásica discusión, por ejemplo, entre libertad de expresión y derecho a la honra. ¿Puede alguien decir lo que quiera en la televisión aunque eso manche la honra de otro? ¿Está primero la libertad de expresión o el derecho a la honra? La Constitución lo resolvió diciendo que no hay censura previa, pero que sí hay sanción posterior. Bueno, creo que los ejemplos ilustran bien lo que quiero decir, presidente. Acá hay dos bienes jurídicos que están en juego. Por un lado, la sana necesidad
de fiscalizar para que cada uno pague sus impuestos, pero también el derecho a la privacidad. Son dos bienes. Yo supongo que acá nadie quiere vivir en una casa de vidrio. Uno tiene derecho a tener cierta privacidad, incluso en el ámbito financiero. Y lo que acá está ocurriendo puede que sea de todas maneras por buenas razones, pero puede que incluso el equilibrio se haya encontrado ya en el Senado. Acá se sacrifica una parte de esa privacidad para entregarle más herramientas al Servicio de Impuestos Internos, o más información, como se ha dicho acá, para que pueda cumplir mejor con su deber. Pero esta discusión no es baladí, porque no nos olvidemos, presidente, que la Constitución y la ley lo que tienen que hacer es limitar el poder del Estado para que no abuse de él. ¿Cuánto acceso le vamos a dar a nuestra información? En una época, y yo provengo de una generación que es especialmente cuidadosa con el tema de, por ejemplo, la privacidad de los datos. Entonces, esta es una discusión, presidente, que hay que tener, que no es solo tributarista, también es una discusión respecto a principios constitucionales. A mí me encantaría poder invitar a esta conversación, presidente, a algún abogado constitucionalista que pondere bien qué se sacrifica de un lado para ganarlo por el otro, entendiendo que las dos cosas son deseables. Como acá, presidente, y perdón que lo diga de esta manera, pero acá expusieron por el proyecto don Coto Riquelme, perdón, por la confianza, don José Riquelme, don Francisco Safi y el senador Ricardo Lago. Pero las tres exposiciones fueron opiniones sobre el proyecto. Aquí no ha habido un relato pormenorizado de los alcances, del articulado del proyecto. Y por eso me sorprende que hoy día estemos votando en general. Se van a cumplir 4 años desde que yo llegué al Congreso y nunca me había tocado votar en general un proyecto sin que alguien lo explicara. Acá simplemente lo que han habido son opiniones. Y quiero ser muy claro, presidente. Mi intención, usted me conoce, no es dilatar esta discusión. El senador Coloma de mi partido lo votó en contra. Eso no significa de ninguna manera que yo lo voy a votar en contra. A mí lo que me interesa es que, habiendo dos bienes jurídicos que para mí son relevantes, esta discusión se zanje de manera sabia. A mí me habla mucho que el senador García, porque yo he conversado estos temas, haya votado a favor. Quizás ese equilibrio ya se encontró. Pero yo no lo sé, porque aquí no ha habido una explicación, insisto, pormenorizada del proyecto. Si usted nos pide que votemos hoy o nos fuerza a votarlo hoy, yo lo voy a votar a favor. Pero creo que es prematura la votación en general, en vista de que hasta ahora solamente hemos tenido opiniones y no una descripción detallada del proyecto. Y quisiera, no sé si es el momento, si usted me permite, presidente, yo después quisiera enviarle a la secretaria propuestas de posibles invitados para que se hagan cargo justamente de este punto que a mí me preocupa mucho. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ramírez. No, esa es la idea. Si vamos a ahí escuchar indicaciones, otras propuestas, pero la idea es avanzar, o sea, no dejarlo por lo menos en este periodo parlamentario comenzado. Es solo la idea de legislar, no es que estemos aprobando, no, sino que continuemos con esto, porque si no votamos la idea de legislar, el próximo parlamento no se va a votar nunca, ni se va a poner en tabla, nadie lo obliga, entonces es dejarlo eso allí. Diputada Cid, doña Sofía. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, a mí me gustaría tener más información al respecto del proyecto y sobre todo en términos de la evasión tributaria que hablaba el profesor al principio. Me gustaría solicitar impuestos internos, cómo ha evolucionado con la boleta electrónica, la evasión a través del IVA, y si ellos tienen estimación de la evasión por el impuesto a la renta, que es lo que se enfocaban a través de este proyecto, que con la información de las cuentas corrientes o las cuentas bancarias, impuestos internos, podría tener más información. Frente a eso, también me preocupa mucho que lo votemos en general hoy día, porque votándolo en general obviamente no vamos a poder escuchar más gente. Y me interesa por sobremanera manejar más información de este proyecto. Eso quería manifestar, presidente. Yo quisiera que no se votara el día en general. Mañana también tenemos Comisión de Hacienda y el día miércoles también. Podemos ir avanzando con invitados y también con la votación en general en otra sesión de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias. Gracias, diputado Cid. Don Gastón von Mullenbrock.
Se asustó don Gastón. No se ve. Ahí está. Apareció don Gastón. Ya vamos. Te escuchamos, Gastón. Tiene que abrir su audio, no se escucha, por favor, diputado Fermín Olenbrock. Gracias, señorita. Ahora Eso, sí. ahí salga el secreto y ahora Ya, sí. vamos. Ya, ahí sí. Presidente, bueno, muy corto, ya que se ha hablado bastante de mi colega de opinión. Me sumo en gran parte a lo expuesto por el diputado Guillermo Ramírez. Efectivamente, aquí hay dos bienes que hay que cautelar. Por un lado, que no exista evasión, que se pague un impuesto como correspondan, y por otro lado, el derecho a la privacidad de las personas. Eso es fundamental. Me parece que, dado la naturaleza de este proyecto, que lo encuentro bastante interesante, me gustaría, digamos, de que pudiéramos tener la opinión del director del Servicio de Impuestos Internos, de la Unidad de Análisis Financiero, del Consejo de Mercado Financiero, invitar al señor Enrique Navarro y Carolina Fansalía, que son personas también que están muy relacionadas con este proyecto, y por eso me preocupa que si que votamos en general, que no podamos tener entrevistados. Yo creo que es fundamental en este proyecto tan importante, si el Senado lo tuvo 4 meses, que por lo menos podamos escuchar de gente tan relevante como personas que le he mencionado. Siempre ha sido así en la Comisión de Hacienda. Y si el senador Lagos, que lamentablemente se tuvo que retirar, es uno de los participantes de este proyecto, él va a seguir en el Congreso, no me cabe duda que va a tener un seguimiento muy encima de lo que está pasando, pero lo importante es que podamos legislar bien. Y en ese sentido, le solicito que podamos invitar a estas personas que siempre han sido parte de la comisión, como el director del Servicio de Impuestos Internos. Siempre nos hemos estado consultando en muchos proyectos, incluso no tan profundo, digamos, en el sentido, digamos, de la connotación que puede tener el día de mañana, pero siempre ha estado dispuesto y llano a la Comisión de Hacienda, así que no creo que tenga problema en asistir a una invitación suya. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado von Mullenbrock. Ya, entonces lo que vamos a hacer es juntar, como estábamos con el diputado Chile, Ortiz, las votaciones, escuchar, ver a quienes queremos recibir, ¿no es cierto? Y cuando proceda, votar en conjunto, tanto en general como en particular, pero sí que vayan preparando también ya las indicaciones para que estén en el debate, cuando lo hagamos en la próxima sesión, estén sobre la mesa. Vamos a ofrecerle la palabra a don Francisco Safi, si hay algo que agregar, y luego a don José Riquelme. Don Francisco. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio me gustaría contestar algunas de las inquietudes que se han manifestado por parte de los honorables diputados. En base un poco, quiero partir desde lo más general a lo particular, partiendo por el orden inverso en que han intervenido, porque entiendo que lo del diputado Leopoldo Pérez es bastante detallado y así me permite tener una exposición un poco más ordenada. En cuanto a las opiniones del Servicio de Impuestos Internos, parte de la discusión, y con esto creo que voy a contestar la inquietud del diputado von Willenbrock, en la Comisión de Hacienda del Senado, el Servicio de Impuestos Internos concurrió y mostró interés en poder contar con esta información, dado que en un cuadro comparado que está disponible, pero que lamentablemente hoy día no encuentro en mi computador, mostrábamos nosotros que es una facultad, ojo, no es una facultad, es un acceso a información que todos los países, o la gran mayoría con los cuales nos comparamos, tiene, siendo Chile el único que no la tiene. No estamos hablando de el secreto bancario, incluso estamos, como decía el diputado Schilling, estamos simplemente en un proyecto que alguien podría catalogar de amarillo, porque estamos pidiendo información respecto de sumas de abonos y saldos de cuentas corrientes. Ese detalle voy a ir después para contestar al diputado López, al diputado Pérez, perdón. Y en cuanto a
otras instituciones relevantes, nosotros contamos con el apoyo de la CMF. De hecho, la redacción detallada de las cuentas corrientes bancarias y el tipo de instrumentos financieros a los que voy a hacer referencia en un segundo al contestarle de nuevo al diputado Pérez, fue apoyada por la CMF. Ellos efectivamente concurrieron para hacer mejor el proyecto en términos técnicos respecto de informaciones o de antecedentes que no necesariamente son tributarios, sino que son más bien financieros o comerciales. En cuanto a la ponderación de bienes jurídicos que pueden estar en conflicto, creo que es interesante la discusión que plantea el diputado Ramírez. Por supuesto, siempre es importante la ponderación de bienes jurídicos. Ahora, la ponderación de bienes jurídicos en términos legislativos es parte de la discusión en términos constitucionales. Los autores más relevantes, por lo menos los alemanes, de donde viene esta discusión, no limitan al poder legislativo en cuanto a ponderación, sino que obligan a la ponderación de intereses por parte, por ejemplo, del Tribunal Constitucional o de órganos que tienen bajo su competencia la adjudicación. A pesar de eso, a pesar de esa discusión doctrinaria, si uno quisiera efectivamente pensar en la ponderación de la privacidad con el acceso a la información, que fue lo que nosotros previmos pensando precisamente en esta discusión, sería bueno aclarar que no solo en términos de opinión, sino que en términos de la redacción del proyecto, aquí no hay acceso a información detallada de las cuentas bancarias. No la hay. Lo que hay es obligación por parte de las entidades financieras, que detallaré a continuación, de entregar información al Servicio de Impuestos Internos respecto de los saldos o de las sumas de abonos que superen las 1.500 UF anuales en marzo de cada año. Ustedes se preguntarán qué es lo que se gana con eso, porque no me están dando acceso al detalle de los gastos que se hicieron, o al detalle de los movimientos de dónde vienen, o a qué corresponden. Lo que se gana es simplemente información respecto de cuentas que parecieran sospechosas por el nivel de movimiento que tienen. El Servicio de Impuestos Internos después de eso puede hacer cruce de información y solicitar al tribunal correspondiente el levantamiento del secreto bancario cuando estime que corresponde. ¿Qué es lo que va a poder hacer el servicio? Sin embargo, con esta información va a poder citar a los contribuyentes y preguntarle, oiga, ¿me puede explicar a qué se debe este movimiento? Si el contribuyente no quiere acceder a esa fiscalización, bueno, está el otro procedimiento de levantamiento del secreto bancario. Ahora bien, ¿por qué es importante esta información? Insisto en esto, porque estamos hablando de casos de elusión, no en casos de evasión. Los casos de evasión son casos en los cuales hay quebrantamiento abierto de una regla jurídica. Los casos de elusión, en cambio, son muy difíciles de detectar. El secreto bancario está pensado inicialmente, y su levantamiento, para casos de evasión, donde yo sé efectivamente que ha ocurrido un ilícito y solicito al tribunal correspondiente el levantamiento del secreto para tener acceso a la información que respalda el ilícito que yo ya conozco. Por eso esta información es previa, ¿sí? A nosotros tampoco nos interesa que el Servicio de Impuestos Internos, o por lo menos en este proyecto, tenga acceso a determinar o saber en qué se gasta o a qué corresponde el ingreso. Eso no lo va a poder saber el servicio con este proyecto de ley, sino solamente va a prender alarmas con determinados movimientos bancarios. Y eso utilizando, esperamos nosotros, obviamente, Big Data e inteligencia artificial que el Servicio de Impuestos Internos debería tender a tener en el futuro, le permite hacer cruces de información. En ese sentido también me gustaría aclarar a la diputada Cid que este acceso a información o esta obligación de entrega de información, como bien decía el diputado Schilling, no está vinculada con el IVA, o principalmente para nuestro juicio no está vinculada con el IVA y el acceso a información a través de la boleta electrónica y cómo eso ha mejorado la cifra o ha disminuido la cifra de evasión y elusión en el IVA, sino más bien con renta. Ahora, con eso espero haber contestado algunas de las dudas de los diputados von Willenbrock, Ramírez y Cid. Yo creo que el diputado Ortiz y el diputado Schilling han dado en el clavo respecto de las facultades que se están, utilizando bien el lenguaje, de las obligaciones que se están estableciendo a las entidades bancarias para que el Servicio de Impuestos Internos pueda ejercer sus facultades. Creo que ambos diputados fueron bien claros en este sentido y me parece que están en lo correcto cuando señalan que no hay facultades nuevas para el Servicio de Impuestos Internos. No hay ninguna facultad nueva.
es solo entrega de información por entidades, instituciones financieras que están obligadas a reportar, y que con esto empiezo a contestar en detalle las preguntas del diputado Pérez. Son instituciones financieras sujetas a fiscalización y supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero y por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. ¿Qué tipo de cuentas financieras? Y con esto voy a tratar de hacer un poco más de detalle. Yo no vine preparado, como bien decía el diputado Ramírez, con una explicación detallada del contenido, pero lo puedo empezar a hacer ahora, porque pensé que era una introducción simplemente a la discusión para la aprobación en general, como bien decía el presidente de la comisión, diputado Lorenzini. Pero si me dan un instante puedo profundizar un poco, aprovechando de contestar al diputado Pérez, y en caso que sea necesario puedo venir con una presentación más detallada cuando el presidente de la comisión y el resto de los diputados así lo requiera. Pero las cuentas financieras a reportar son cuentas corrientes de depósito, de custodia, contratos de seguro con o sin valor de rescate y los contratos de anualidades, todos mantenidos u ofrecidos por una institución financiera. Luego viene la definición legal de cada una de estos tipos de cuentas, según la información que nos proveyó la CMF. Las cuentas financieras que deben informarse son aquellas que tengan un saldo o una suma de abonos individualmente considerados o en su conjunto, con un movimiento diario, semanal o mensual igual o superior a 1.500 unidades de fomento, sin atender para estos efectos al número de titulares a que pertenezcan. O sea, vale decir, insisto, es solo la cifra gruesa, no el detalle del contenido de esos movimientos. ¿Okay? Los bancos son los que tienen la obligación, el Servicio de Impuesto Interno lo que tiene como correlato de esa obligación es un derecho al acceso a esa información. El periodo de entrega de información son los 15 primeros días del mes de marzo de cada año, respecto de los saldos y sumas de abonos efectuados en las cuentas financieras durante el año calendario anterior. Después podemos tener más detalles sobre la moneda informal y otros detalles técnicos que están en el proyecto. Ahora, el diputado López también hacía mención, perdón, el diputado Pérez, porque no sé por qué le digo López, el diputado Pérez hacía referencia a si esto es una etapa previa en la que se tiene acceso al acceso a la información, etapa previa al levantamiento del secreto bancario, y esto efectivamente es así, diputado Pérez, porque lo que se está tratando de conseguir es que el servicio tenga mejores antecedentes para poder solicitar el levantamiento del secreto bancario. ¿Por qué están en conjunto ambas funciones? Precisamente porque la facultad de levantar el secreto bancario no se ha tocado. Simplemente lo que se está pidiendo es dónde el Servicio de Impuestos Internos, a través de la información que le van a entregar los bancos, puede ejercer mejor esa facultad. Recién ahí va a tener acceso al detalle de las cuentas corrientes bancarias. Entonces, como bien decía el diputado Schilling, el diputado Ortiz, del presidente de la comisión, aquí simplemente lo que se está obteniendo es una obligación de información de los bancos respecto de saldos o movimientos que superen 1.500 unidades de fomento. La obligación de informar es de los bancos o instituciones financieras. Los fiscalizadores no pueden pedir la información, no hay autorización a pedir la información, sino que es una obligación de estas entidades que en caso de no cumplir tiene una sanción aparejada de multa de una UTA por cada cuenta que dejen de informar. Entonces, el fiscalizador no puede venir ahí y solicitar los saldos o movimientos de tal cuenta, sino que es el banco el que tiene la obligación de informar. Esto se pensó de esta manera específicamente para evitar este conflicto que podría haber existido por parte de la administración tributaria de solicitar información, por decirlo así, escogiendo de dónde la va a solicitar, para evitar cualquier tipo de conflicto. ¿Qué obligaciones tienen o qué obligación tiene el Servicio de Impuestos Internos? Se va a revisar este nuevo artículo 85 bis en la letra G. El Servicio de Impuestos Internos tiene obligaciones de mantener la información a la que accede con carácter de reservada y según remisión a las reglas de los artículos 35 y 206 del Código Tributario. Vale decir, se aplican todas las obligaciones de reserva respecto de las declaraciones juradas en general, y además
la obligación que fue creada en la administración del presidente Piñera, respecto, si bien recuerdo, respecto de obligaciones que incluso de reserva, que incluso se aplican a los exfuncionarios del Servicio de Impuestos Internos, con una multa equivalente al daño producido, que se puede incrementar en la cantidad que corresponda a cualquier pago, promesa o recompensa que se hubiera recibido a cambio del acto que vulnera la reserva. La multa será aplicable una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia dictada por el Tribunal Tributario de Aduanero. Vale decir, por remisión se aplican todas esas reglas que buscan asegurar a los contribuyentes la reserva de la información a la que accede el Servicio de Impuestos Internos, incluso, a mi juicio, en este caso, siendo en exceso, porque como vemos, el funcionario no va a tener acceso a información más allá del saldo, sino que en la fiscalización se va a poder enterar de cosas nuevas, pero esa es una regla general que ya existe. En ese sentido, me parece que los bienes jurídicos que podrían entrar en conflicto han sido bien resguardados, protegiendo el interés del Estado del cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en la ley. Y como decía antes, en caso de ser necesario, yo encantado de venir con más detalle y hacer una exposición detallada de cada uno de los artículos que se está modificando y los que se están creando nuevos. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Francisco. Y supongo que el diputado Pérez López quedó conforme con lo dicho. Antes de dar la palabra de nuevo, vamos a entregar la palabra a don José Riquelme y luego si hay alguna otra consulta a los señores parlamentarios. Don José Riquelme. Muchas gracias, presidente. Bueno, qué duda cabe que este es un proyecto que suscita el interés de los parlamentarios porque se están discutiendo normas que son bastante importantes, tales como la protección de los datos personales, por una parte, como por otra parte, aquella legislación que permita a la administración contar con más herramientas para combatir la elusión y diría la evasión, pero tiene razón el profesor Safi. Es una medida que apunta más hacia la elusión y que, por supuesto, conceptualmente es algo mucho más difícil de detectar que aquellas medidas de evasión donde lisa y llanamente se quebranta la ley. En cambio, en la elusión se actúa con astucia, como alguna vez señaló la Corte Suprema. Entonces, claro, esto es complejo. Y por lo mismo, si no me equivoco, pienso que la diputada Cid señaló si existía algún informe de parte del Servicio de Impuestos Internos al respecto. Entiendo que existe un informe bastante antiguo y tal vez para la comisión resultaría sumamente pertinente y útil contar con algún informe por parte de la autoridad tributaria que mida cuáles son los niveles de evasión en materia de IVA, en materia de renta, que permitan iluminar aún más esta discusión, porque está claro, y por lo mismo el gobierno participó en esta discusión y los parlamentarios de Chile Vamos también, por supuesto los parlamentarios de oposición, que se quiere avanzar en cada vez más disminuir la elusión y la evasión tributaria. Y por eso se han planteado distintas medidas. Y claro que esto es importante, pero también es importante señalar que hay una legítima preocupación respecto de los alcances de la norma del secreto bancario. La Comisión para el Mercado Financiero contribuyó a este debate. Y fíjese, presidente, que su presentación, la presentación que hizo don Joaquín Cortés, en la cuarta lámina ya estaba hablando del secreto bancario. Esto recuerdo que se le preguntó a la CMF en esa discusión por qué la pertinencia de abordar el secreto bancario, siendo que los autores legítimamente están convencidos de que no se afectan las normas del secreto bancario. Entonces hay una discrepancia evidente y yo pienso que en el debate en general de este proyecto de ley se puede llegar a resolver de mejor medida. Así que, presidente, no sé, se me ocurre el tema del estudio que señaló la diputada Cid, si no me equivoco, para que la comisión pueda deliberar de la mejor forma posible. Y le agradezco, por supuesto, también el tiempo. Gracias, ministro Riquelme. Sí, efectivamente podemos hacer una solicitud de impuestos internos de lo que decía la diputada Cid y complementaba a don José Riquelme respecto a ese tema, así que para que lo hagamos. ¿Ya? Y también invitar, junto con impuesto interno que habíamos acordado, también a la CMF, que veo que ha tenido bastantes opiniones sobre este tema, así que para cuando hagamos las conversaciones también. Diputada Cid, me había pedido la palabra. Sí.
Sí, presidente, muchas gracias por su intermedio. Más que nada aclarar que la solicitud del informe en términos de evasión en Chile relacionado con el IVA, con el impuesto a la renta, por un tema de poder compararlo. Tengo claro que estamos hablando del impuesto a la renta a través de este proyecto, pero me interesa mucho tener un factor comparativo y sabemos que con la modificación que se hizo en temas tributarios, hoy día existen muchos informes, sobre todo para poder comparar el tema del IVA. Así que solamente eso, presidente. Gracias. Gracias, diputada Cid. ¿Algún otro comentario, diputado Chile? Que el diputado Riquelme viaje luego a Europa y Tailandia. Sí, de allá va a dar información también el diputado Riquelme, sí. Bueno, entonces vamos a preparar con las indicaciones, con algunos aportes de los parlamentarios de personas interesadas, señora secretaria, que les interese, y tenemos a la CMF, a Impuestos Internos también, ¿no es cierto?, para hacer el debate. Y finalmente, el diputado von Mullenbrock, ¿sí? ¿Algún comentario? Gracias, presidente. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Hable con voz de hombre, sí. Gracias. No, quería, lo mencioné, pero quiero ratificarlo nuevamente. Bueno, usted ya lo dijo, al Servicio de Impuestos Internos como invitado, a la CMF, también me interesaría la Unidad de Análisis Financiero, y al señor Enrique Navarro y Carolina Fuenzalía, abogada tributarista. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tomamos nota ahí. Sí, Carolina también sabe bastante sobre el tema, así que interesante. Ya, y... Sí. Leopoldo Pérez, presidente. No tenemos... No, Leopoldo López. Leopoldo López, sí, diputado López, sí, por favor. Eso está en Venezuela, ¿no? Pérez. Gracias, presidente. Aló. Lo escuchamos, diputado Pérez López, sí. Ya, gracias, presidente. Oye, presidente, bueno, en primer lugar, por su intermedio, agradecerle al profesor Safi por la respuesta, aun cuando él avaló, digamos, lo que yo planteaba de que necesitábamos más tiempo para discutirlo. Él habló que en el Senado, con mucho respeto, lo que es el Senado, pero acá estamos en la Cámara de Diputados y por lo tanto necesitamos también tomarnos nuestro tiempo. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, todavía la cámara funciona, diputado. Sí, no, es que acá la señal no está muy buena. Bueno, y lo segundo era, presidente, por su intermedio, recordarle al diputado Chilin que los convencionales socialistas votaron hace 2 semanas el mantener el secreto bancario en la nueva Constitución. Era para recordarle nomás y que fue tan vehemente respecto a alguna opinión un poco crítica que tenemos algunos de este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pérez. Hasta el 11, ¿no? Hasta el 11, sí, tiene tiempo. Bueno, hasta el miércoles nomás, presidente. Hasta el miércoles. Bueno, entonces tomamos nota, señora secretaria, de cómo vamos a avanzar con este proyecto, con más debate, escuchar indicaciones y que nos dan, así como decía el diputado von Mullenberg y otros, ¿no es cierto? Y los informes que pedía la diputada Cidi y el diputado Pérez. Y entonces nos vemos mañana en la tarde, señores parlamentarios, habiéndose cumplido el motivo y agradeciendo, ¿no es cierto?, a don Francisco Safi y también a don Ricardo Guerrero, que nos estaba escuchando, al ministro Riquelme, en fin, a los que nos acompañaron, y mañana a las 3:30 nos encontramos por aquí. Habiéndose cumplido el motivo, se levanta.